un domingo más para exaltar el nombre del Señor. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Los invitamos a que compartan en los grupos de WhatsApp, compartan en Facebook la transmisión para que más personas puedan tener acceso a ella. Este es un domingo nuevo, un domingo especial en el que nos reunimos para exaltar el nombre de Jesucristo, para unirnos a cada uno desde nuestras casas en un mismo sentir de búsqueda al Señor. De verdad que yo me he sorprendido cómo esta semana Dios nos ha mostrado a mi familia, a mí, que Él está en nosotros, con nosotros, que Él está en cada una de nuestras conversaciones, que Él nos escucha, que Él es un Dios presente. Así que en este tiempo te invito a que lo adores como un Dios cercano, un Dios que está ahí en medio de cada uno de nosotros. Dice la palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Entonces Jesús está, su Espíritu Santo está en nosotros y está en cada uno de nuestros hogares. Dice el Salmo 96, versículo 1, dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Amén. Él es digno, Él es merecedor de la mejor alabanza, de que demos todo. Entonces quita las distracciones, apaga cualquier notificación que te pueda distraer y dale este tiempo, dale esta adoración, dedícala completamente al Señor. Vamos a darle lo mejor a nuestro Dios. Amén. Pues vamos a gozarnos en su presencia. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Siéntete con libertad de exaltar al Señor. Amén. ¿Quién rompe el poder? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno
es el Cordero con todo el corazón. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Gracias, Señor. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Somos libres y ahora libres soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, amén. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz, fuiste obediente hasta la muerte de cruz y pagaste por nuestras transgresiones y nos has hecho libres del poder del pecado y de la muerte. Y hoy hacemos memoria de esa cruz, de ese calvario, que hoy es nuestra paz, que hoy es nuestra salvación. Gracias, Jesús. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él le entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz todos cantamos. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará, nunca me fallará. En el Calvario venció. Todos cantamos. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Una vez más, en la cruz, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre, solo tu sangre, mi corazón limpio. Y ahora soy libre, y ahora soy libre. En el Calvario venció. Una vez más, solo tu sangre, mi corazón limpio. Y ahora soy libre, y ahora soy libre. En el Calvario venció. Todos cantamos en la cruz. Y en la
me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Así es, en el Calvario venció. En el Calvario venció. Señor, damos tantas gracias, porque a pesar de que no podamos vernos físicamente, a una sola voz se elevan cánticos de alabanza, de exaltación a tu nombre. Y queremos elevar esta canción también, Señor, como una oración, juntos como iglesia, que expresa el deseo, el anhelo de verte, de poder crecer en revelación de quién eres tú, Señor, de la supereminente grandeza de tu poder, Señor, que opera en nosotros. Que como el apóstol Pablo oró, nuestros ojos sean iluminados, sean abiertos, sean fascinados por ti, por tu belleza. Muéstranos, Jesús, tu belleza. Vamos a hacer esta canción nuestra oración. Canta con todo tu corazón. Exprésale tu deseo de verle a través de estas letras. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Más, danos, Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la terrible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muéstranos tu temible hermosura, Jesús. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, la belleza y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra
voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Es nuestro deseo verte, Jesús, te anhelamos. Resplandece con tu gloria. Quita el velo que impide verte. Todos juntos cantamos como una oración nuestra. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Así es, Señor, en esta hora pedimos que nos muestres tu gloria, tu belleza, también a través, Señor, de tu preciosa palabra, que lo que ha de compartirse sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos. No sé si está prendido el micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un domingo más donde nos reunimos con el único propósito de exaltar a Jesús, de aprender más y más de su palabra. Yo quiero darle la bienvenida a todos los que nos estén visitando por primera vez. Quizás te topaste con esta transmisión ahí en internet, o algún familiar tuyo te pasó la liga y a fin de cuentas estás viendo esta transmisión. Sé bienvenido. Dios tiene un propósito para tu vida. Si tú quieres conocer más a Dios y necesitas ayuda y quieres que gente te acompañe en este camino, quizás te sientes inexperto, pero algo dentro de ti te dice que necesitas conocer a Dios, que necesitas cambiar tu vida, mándanos un inbox. Nos gustaría tener un contacto directo contigo. Estamos aquí para servirte, estamos aquí para ayudarte, para ayudarnos los unos a los otros en nuestro caminar con Dios. También quiero saludar a todos los Alpha Kids, los Alpha Babies, también el grupo de Vertical, los adolescentes. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor siga haciendo cosas grandes en tu vida, que a pesar de que se ha extendido esta cuarentena, ¿verdad?, Dios siga haciendo cosas grandes y cosas nuevas en la vida de cada uno de nosotros. No perdamos el ánimo, no perdamos la expectativa de que Dios sigue en medio de nosotros. Quizás puede venir ya desesperación, confusión por todo lo que estamos viviendo, pero Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue reinando. Dios nada lo saca nada lo pone nervioso, nada los saca de
de su dominio, su control. Así que descansemos en esta verdad. Dios tiene el control. De manera muy breve me gustaría invitarte, exhortarte a que formes parte de cada una de las actividades que tenemos entre semana a través de las distintas plataformas que se nos han facilitado, ¿verdad? Por ejemplo, el lunes, el día de mañana a las 7:30, a través de Zoom está la reunión de hombres, de centinelas. Si tú quieres formar parte y quieres estar recibir la información de todas estas reuniones, puedes mandarnos un inbox también para que te pasemos la liga y el contacto del WhatsApp donde se coordina todas las cosas. También queremos recordarles de Martes Profundo a las 7:45. Sintonízanos a través de Facebook, a través de la cuenta de Facebook de la Casa del Alfarero. Quiero invitarlos a que sintonicen de verdad este martes la oración, de que se unan, porque van a ver testimonios de poder, de cómo Dios está respondiendo las oraciones. A veces oramos sabiendo que Dios nos escucha, pero de alguna manera pueden venir pensamientos de bueno, pero verdaderamente Dios puede obrar y escucharme y escuchar mi necesidad, por más sencilla que sea. Bueno, este martes van a ver testimonios del poder de lo que Dios ha hecho cuando el pueblo se une a creerle y a orarle a Él. Muy bien. También tenemos los jueves a las 11 a.m. Las mujeres Florece se están reuniendo a través de Zoom. Se están reuniendo muchas mujeres, así que también te invitamos a que seas parte de la reunión a través de Zoom de mujeres. Y también el mismo jueves tenemos la reunión de núcleo a las 8 también a través de Zoom. Yo quiero exhortarlos a que no dejemos de congregarnos y por este medio conectarnos a estas reuniones que son de mucha bendición. Y bueno, los viernes a las 7:30 a través de Facebook también está la reunión de jóvenes, que está siendo de muchísima bendición. Así que jóvenes, sintonicen los viernes la reunión de jóvenes Alfarero, y también inviten y compartan a primos, amigos esta transmisión que es de muchísima bendición. Bueno, queremos simplemente recordarles que estamos con apoyo a personas, a familias de la congregación por toda esta cuestión del COVID. La semana pasada tuvimos un video que se nos mostró acerca de lo que se está haciendo inclusive en Venezuela, y pues simplemente recordarles que sigamos participando en esto y seguir participando de la generosidad, ¿verdad? También recordarles que podemos participar de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas a través de la cuenta bancaria, a través de diferentes maneras que van a estar apareciendo en pantalla, o también se van a estar compartiendo a través de las redes sociales. Como quieras, si tienes alguna duda acerca de cómo poder seguir llevando a cabo los diezmos y las ofrendas, también puedes mandarnos un inbox, un mensaje directo. Entonces, pues, ¿cuántos están listos para el mensaje? Simplemente quisiera orar por el mensaje y orar por las ofrendas, ¿verdad? Padre, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Padre, yo te pido que tú hables a través del pastor, y que también cuides de cada uno de nosotros, de nuestras finanzas, de nuestro patrimonio, Padre. Pero el escuchar la palabra también es una manera de reconocer que no solamente de pan vivirá el hombre. Señor, seríamos necios si solamente nos enfocamos en nuestro bienestar material y olvidamos lo espiritual. Así que yo te pido, Señor, que hables profundamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de este sermón del monte y a través de este mensaje que va a compartir el pastor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos, qué gusto nuevamente saludarlos. La iglesia no ha parado. Estamos desde que fuimos sacados, vamos a decir, de la manera presencial. Hemos continuado inmediatamente. La iglesia reacciona utilizando los medios que Dios ha permitido,
y de esa manera nos podemos saludar, abrazar a la distancia, pero como siempre lo hemos dicho, estar en un mismo espíritu. Queremos saludar a aquellos que recientemente han cumplido años, no recuerdo todos, pero recientemente Polito, un saludo, un abrazo, David Fierro, Anque, Araceli, que hoy cumple años, Laura, bueno, todos aquellos que recientemente han cumplido años, pues los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, pues vamos a, incorpórese ahí donde está. Acabamos de adquirir un nuevo sistema ahí para estar viéndolos a ustedes. Por ejemplo, Marianela, enderezate un poquito más. Incorporémonos a escuchar la palabra de Dios. A veces como que batallamos cuando lo estamos viendo por televisión o por un dispositivo, como que optamos una posición más relajada, pero no se crean, no tenemos ningún dispositivo que lo estamos viendo, pero bueno, vamos a poner atención a la palabra. Hemos estado viendo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte ha sido un mensaje muy importante y hemos estado viendo diferentes secciones. Acordémonos que comentamos que la sección que abrimos hace 3 domingos es sobre ejemplos, ilustraciones que Jesús puso para la verdadera interpretación de la ley. Y hoy, la verdad, vamos a tocar un tema difícil, un tema que el Señor dé gracia para tratarlo, que es el tema del divorcio. No es fácil este tema, pero bueno, no podemos tampoco sacarle la vuelta. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Tu palabra es verdad y queremos estar atentos, Señor, a cualquier tema que tú trates en tu palabra. Queremos verlo de manera sistemática y, Señor, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es difícil este tema por el tema en sí, por el tema propio del divorcio, pero también por las preguntas que genera. Y si en los tiempos de Jesús era relevante este tema, hoy con mayor razón. Las estadísticas dicen que en la actualidad el promedio o las estadísticas marcan que por cada 100 casamientos, 100 matrimonios, 40 se divorcian. En los Estados Unidos es entre 40 y 50. La verdad es que estamos frente a una epidemia de grandes proporciones, de grandes consecuencias, y por eso es importante, si Jesús lo tomó con importancia, este tema que hemos puesto, Jesús y el divorcio. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, son 2 versículos nada más, donde Jesús está, donde va a dar la enseñanza del tercer ejemplo, la tercera ilustración que para enseñar el verdadero interpretación de las Escrituras. Recordemos que todo esto está basado desde el versículo 22, donde dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje, bueno, más bien del capítulo 5, cuando dice: si sus justicias no fueren mayores que las de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. Entonces vemos cómo él se va a las Escrituras, se va al Antiguo Testamento, pero con una interpretación correcta que los escribas y fariseos venían distorsionando por falta de conocimiento, falta de revelación o con un corazón puro. Entonces vemos aquí, quisiera hacer algunas observaciones antes de tratar este tema. Hay 2 posiciones o maneras de pensar extremas en este tema. Una es que los que dicen todo divorcio es incorrecto por cualquier causa, o sea que por cualquier situación que suceda, todo divorcio es incorrecto. ¿Me traes una? Y si gustan prender el clima de acá, por favor. Ok. Entonces vemos cómo gracias. Sí. Está haciendo calor aquí en la plataforma.
Primero, todo divorcio es incorrecto por cualquier causa. Ese es un extremo de ver este tema. Y el otro tema es que nosotros debemos de actualizar el tema del divorcio para los tiempos y acomodarlo a los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Y esas dos maneras son incorrectas, porque por eso Jesús está elevando la posición de la enseñanza del Antiguo Testamento al nivel que debe de estar. Entonces están los que quieren subir el estándar de este tema y los otros que lo quieren rebajar, pero la línea de las Escrituras es lo que vamos a compartir el día de hoy. También quisiera establecer algunas reglas para poder abordar este tema. Antes de abordar el tema del divorcio, quisiera comentar algunas reglas que son importantes para podernos acercar a las Escrituras. Primero, no nos acerquemos considerando casos específicos o hipotéticos como prioridad, como principio. Por ejemplo, no sé, ¿y qué pasa con un esposo que es cruel con su esposa, que la golpea, que todo eso? Son cosas importantes a considerar. Jesús también las toma en cuenta, pero no debe ser un principio el llegar con una situación hipotética. ¿Qué pasa también cuando nos acercamos enfocados en los precedentes? Es que le pasó a una hermana mía, es que sucedió un día y sí son cosas a considerar, pero no como inicio, no en el enfoque, el precedente, sino en el principio del matrimonio. Por eso es importante que Jesús quiere aclarar y quiere establecer el verdadero significado del matrimonio, y después de eso podemos abordar cada tema. Otra regla es: no nos acerquemos siendo guiados por nuestras emociones. Muchas veces en los matrimonios ha habido diferencias, ha habido situaciones que suceden en todo. Dice la palabra que nos ofendemos muchas veces, pero de manera emocional nosotros nos acercamos a ver lo que dicen las Escrituras y podemos ser influenciados por esas emociones en las que estamos pasando y nos pueden dominar. Y otro punto es que estemos dispuestos a conocer las Escrituras y no atentar las Escrituras. O sea, esto le pasó a Jesús con los saduceos. Recordamos que en Mateo 22, en el capítulo 22, habla de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Y entonces se acercaron a Jesús tentándole o hablando de un caso supuesto, pero su deseo, su intención no era la correcta. Entonces nosotros debemos de estar dispuestos a conocer como prioridad las Escrituras que hablan acerca del matrimonio y no tentar a la verdad o a las Escrituras con este ejemplo de los saduceos. Les dicen que, oye, ¿qué pasa si bueno, una persona, un matrimonio se casa, y dice la ley que si el marido muere y la deja a ella sola sin hijos, que el hermano del marido que murió se debe de casar con ella para descendencia? Y así tenemos un caso que pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, y después ella muere en la resurrección, pero le estaban diciendo para tentarlo: ¿de quién será si todos la tuvieron? Y entonces aquí les dice algo bien importante, y aquí yo veo por qué los escribas, los fariseos, los religiosos se disgustaban, porque había dentro esa naturaleza orgullosa y no recibieron las enseñanzas de Jesús. Y entonces Jesús dice en Mateo 22, 29, Jesús le responde: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y más adelantito dice: ¿qué no han leído? Y eso yo me imagino que fue una bomba para ellos, porque pues ellos eran los que dirigían al pueblo en la cuestión espiritual, religiosa. Los tenían por conocedores de las Escrituras del Antiguo Testamento, y Jesús aquí lo está confrontando a una ignorancia de las Escrituras. Y esto provoca mucho mal en aquellos que escuchan esas enseñanzas. Por eso es bien importante que siempre estemos en la línea de las Escrituras. Y la regla número 5, y creo que es la más importante, es que acerquémonos a lo más importante, que es la enseñanza del matrimonio. Aunque ahorita vamos a hablar del tema específico del divorcio, trae mucha enseñanza en cuanto al matrimonio y no a lo negativo, lo menos importante, que es el divorcio en sí.
que todo lo que vayamos a ver el día de hoy exalte lo sublime que es el matrimonio. Porque si nosotros nos enfrascamos en las controversias, perderemos de vista la enseñanza que Jesús está dando, y que la controversia no nos haga perder de vista lo más importante. Ahora sí, vamos al versículo 31. Primeramente vamos a ver qué es lo que dice la ley de Moisés acerca del divorcio. Después vamos a ver cuál era la enseñanza o la interpretación de los escribas y fariseos, y luego vamos a acercarnos al tercer punto, que es el más importante y donde le vamos a dedicar más tiempo, que es qué dice Dios o qué dice Jesús acerca de este tema. Y en el versículo 31 de Mateo 5 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esto es lo que está diciendo Jesús. Dice, también fue dicho, o oyeron que fue dicho. Y entonces Jesús no está diciendo, está escrito en el Antiguo Testamento, porque Él no vino a cumplir la ley. Él no va en contra de la ley de Moisés. Él está en perfecto acuerdo con Moisés, pero no está de acuerdo con la interpretación a medias o enfocada en cosas que no deben de estar enfocadas. Que lo que hacía esta manera de ver era promover y multiplicar los divorcios. Y entonces aquí también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y vemos aquí que el contexto histórico en donde está diciendo, bueno, ahorita vamos a ver a qué cita o a qué pasaje se está refiriendo en el Antiguo Testamento. Y vámonos a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, vamos a ver a qué cita se está refiriendo Jesús cuando dice, también fue dicho que todo aquel que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y entonces vamos a ver aquí el contexto histórico y el texto al que se está refiriendo. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Y aquí vamos a ver algo importante, pero primero vamos a leerlo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Hasta ahí los primeros 3 versículos. Nosotros vemos que los escribas y fariseos, por eso Jesús dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, y hasta ahí. Entonces vemos cómo los escribas y fariseos interpretaban esta escritura. Solamente vamos a ir con la primera parte, pero hay una regla o una manera de estudiar la Biblia, que en los primeros 3 versículos vemos las circunstancias que se están presentando, que se le llama eso prótesis. Es cuando estamos tratando una circunstancia, y aquí no llega nada más hasta el 1, sino hasta el 3. Por eso dice, si alguno hallare cosa indecente, le escribirá el documento, la carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero dice, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Y si ese hombre también la despide, le da carta de divorcio. Y luego vamos a ver lo que se le llama la apódosis, que es la consecuencia o la ley. Y esta es la interpretación, y ahorita vamos a explicar por qué fue escrito esto. Dice el versículo 4, si se dan las circunstancias anteriores, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Dios, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, vemos aquí cómo los escribas y fariseos estaban enfrascados en el documento legal nada más. Oye, ¿ves algo que no te reprochable, alguna cosa? Dale carta de divorcio. O sea, con eso resolvemos el problema. Ella queda libre, ella se puede casar y tú también. Entonces, vemos aquí que cómo debemos de leer este texto.
Y quisiera leerlo, estos 4 versículos en la Biblia Las Américas, y dice así, la versión Las Américas: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, y aquí viene lo que es la apódosis, que es la consecuencia, la ley. Al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces, viendo la manera correcta de leer esto, lo que estaba pasando aquí, porque muchas veces podemos decir que Dios mandó el divorcio, y Dios no mandó el divorcio ya existía. Acordémonos que el pueblo judío, el pueblo de Dios, acababa de salir de Egipto, de estar más de 400 años en un lugar pagano, con costumbres paganas, con abusos de los hombres con las mujeres despreciadas. O sea, era un caos verdadero lo que estaba sucediendo. Por eso en Deuteronomio se establecen ciertas leyes, porque Dios los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra prometida, llevar a su pueblo a una tierra donde ellos fueran representantes que se diferenciaran de todo el mundo. Y entonces, viendo este caos que estaba sucediendo, entonces viene una regulación. Y entonces vemos cómo está escrito aquí, y lo que le está diciendo al primer marido: piénsalo muy bien antes de dar una carta de divorcio. Medita en las motivaciones y en las causas por lo que tú estás aseverando que puedes dar ese documento y que ya quedas libre y todo está bien. Eso es lo que le está diciendo, para poder regular este caos, para poder bajar esos abusos de las mujeres, proteger a las mujeres, proteger a los hijos también. Y entonces por eso se regula, y es importante observar esto porque era una plaga en ese entonces. Entonces, ¿por qué se está promulgando la ley? Porque le está diciendo: piénsalo bien antes de divorciarte. No es un juego el matrimonio. Y en estas enseñanzas mal interpretadas en manos de los rabís, en manos de los escribas, en manos de los maestros de aquel tiempo, bueno, pues esto en lugar de regularlo, lo promovía y multiplicaba el número de agravios que podían ser para ellos justificados para dar una carta de divorcio. Ahora, ¿a qué se refiere con cosas indecentes? Y esto me sorprende mucho al estudiar las escrituras y al profundizar más. No era solamente la infidelidad. Esas cosas indecentes, por la manera de ser, por el abuso, por el descontrol que había muchas cosas más. Por ejemplo, la mengua de la belleza de la mujer. Pasan los años y, como decía el cantante, cómo han pasado los años. Y esas cosas las consideraban cosa indecente, o sea, para el hombre, que la mujer envejeciera o que cambiara su físico, todo eso. Otras cosas era, por ejemplo, si se les quemaban las tortillas, o sea, la comida, si era una que a lo mejor no sabía cocinar bien y había esas cosas, lo tomaban como cosa indecente. Otra era el mal aliento, aunque usted no lo crea. Y otra cosa, como de muchas, era si tenía ceja poblada. Así es que vaya usted a ver en el espejo. Pero son cosas para que podamos entender y profundizar en el espíritu de la ley. Dios no mandó el divorcio. El divorcio ya existía, la dureza del corazón del hombre, y lo que está haciendo Moisés está regulando algo para que regular el uso y poder controlar el abuso que se estaba teniendo, regular su uso para evitar su abuso. Malaquías 2:16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio.
Dios aborrece el rechazo y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guárdese pues en vuestro espíritu y no sean desleales. Dios aborrece el repudio. Y todo aquel que repudia a su mujer, todo aquel que se divorcia por causas de la naturaleza del hombre injustificadas, entonces es como si trajera una mancha en su vestimenta donde todos lo pueden ver. Maridos traicionaban sin razón legítima a sus esposas, daban la espalda a su compromiso y su responsabilidad. Y entonces vamos a continuar con el segundo punto. Ya vimos qué dice la ley de Moisés, a qué pasaje se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice también fue dicho. Y había dos malas interpretaciones en cuanto a esto. Vamos a ver ahora la enseñanza de los escribas y los fariseos. Una, enseñaban que Deuteronomio 24 contenía un mandato de Dios para divorciarse en ciertos casos. Y ahorita hablábamos de que Dios no manda el divorcio. Y número dos, erraban, que lo único que veían en Deuteronomio 24 y era en lo que se enfocaban, era solo un mandamiento en cuanto a la carta de divorcio del documento. Y entonces, como si todo fuera ese documento legal y lo elevaban a un mandamiento. ¿Sabes que hay cosas reprochables? Tienes este caso, otro caso, otorga carta de divorcio y ya se resolvió el problema. Entonces, mientras Moisés restringía el divorcio, los fariseos lo promovían y por eso se multiplicaba. Vamos a ver un pasaje paralelo a Mateo capítulo 5 y está más adelante en Mateo 19. Dale vuelta a Mateo 19. Vamos a ver este pasaje paralelo del versículo 1 al 19. Y en este versículo dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Y entonces, fíjense, el contexto de este capítulo 19 lo podemos ver para que vean el contexto literario, lo que está hablando alrededor de este pasaje. En el capítulo 18, versículo 35, dice el versículo anterior: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, está hablando, como decíamos ahí, no matarás, pero tenía que ver con el enojo y todo. Entonces tenemos familias, tenemos problemas en casa, nos ofendemos muchas veces, pero hay algo muy sublime que Dios estableció, que para Él tiene un valor y que es un pacto, que es el matrimonio. Entonces, por encima de cualquier circunstancia, nosotros debemos ser representantes de algo que Dios nos ha dado tan sagrado, que es el matrimonio, y debemos de conciliar las cosas. Y a veces también debemos de pedir auxilio, apoyo a quienes te van a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios y te van a apoyar. Entonces vemos que vamos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 19 de Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Por eso hablábamos de las reglas: no nos acerquémonos con un espíritu enseñable para ver las escrituras y no de una manera de tentar a la verdad o a las escrituras. Y entonces dice, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Entonces vemos cómo la mala intención y la falta de revelación y conocimiento de las escrituras los llevan a cuestionar a Jesús, que si era lícito que el hombre repudiara, le diera carta de divorcio por cualquier cosa. Y entonces vemos aquí que no era el espíritu correcto para acercarse. Entonces rebajaban el mandamiento para cualquier cosa. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos al punto número 3. En medio de todo esto, ¿cuál es la opinión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y si recordamos, yo se los voy a leer para que sigan ahí en Mateo 19, pero dice el versículo 32, pero yo les digo, yo soy el Dios encarnado que estableció la ley, que fundó el matrimonio. O sea, yo les digo la correcta interpretación de la ley. Que
pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, vemos aquí que Jesús está enfatizando que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por una causa lícita. Acuérdense que lo que estaban haciendo en Deuteronomio era regular todo ese problema del hombre con la mujer desamparada, la mujer que podía salir de la casa o ser aventada a la calle con sus hijos porque se le plació al marido. Entonces estaban regulando todo eso, y entonces viene aquí y dice Jesús esto: a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada o divorciada comete adulterio. Y aquí es donde está la excepción. Entonces vemos cómo esta parte de la palabra me llama mucho la atención, porque dice que el que repudia a su mujer por causas no bíblicas, no lícitas, él es culpable de que la mujer adultere, y el que toma a la persona también, ahorita vamos a ver, también adultera. Entonces vemos cómo la enseñanza de Jesús en el versículo 4 al 6 del 19, vamos a seguir hablando del capítulo 19 de Mateo. Aquí dice el Señor Jesucristo, Él respondiendo a esa pregunta que le hacían tentándole los fariseos, Él respondiendo les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, es el diseño original de Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios instituyó el matrimonio de una manera que fuera una unidad indisoluble, que no se podía separar, porque el separar pues viene daños. Entonces los hizo varón y hembra, o sea, Él estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo lo que se salga de ahí se está afectando y dándole la espalda al diseño original de Dios. Dios sabe cómo manejar el matrimonio, Dios inventó el matrimonio y Dios sabe cómo sustentarlo. Por eso hoy en la actualidad hay mucha necesidad del evangelio, hay mucha necesidad de Jesucristo. Si tú estás viéndonos y tienes situaciones o has pasado por esto, no te despegues de la pantalla. Ten tranquilo tu corazón, abre tu corazón, tus oídos, porque el Señor tiene gracia para cada uno de nosotros. Y dice el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El único que diseñó el matrimonio es el que tiene el derecho de establecer de qué manera se disuelve un matrimonio. Entonces, nosotros al preguntarnos ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto de compañía, de cohabitación. O sea, es un pacto establecido, un pacto que tiene poder mediante unas promesas con juramento. Entonces, ¿cuáles son esas promesas? Que cada uno de los cónyuges se compromete a suplir las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su cónyuge. Proverbios 2, 16, 17 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona, le da la espalda al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O sea, la extraña, la ajena, le da la espalda a ese pacto. Y dice Malaquías 2:14: no miraré más tu ofrenda. Y le dice ahí el pueblo: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, el divorcio, todas esas afectaciones fuera de lo que está concedido por Dios para establecer un divorcio, que aunque no es la voluntad de Dios, entonces todo eso Dios atestigua, Dios está presente. Por eso lo que debemos hacer en un problema, en una situación, en unas diferencias que suceden en el matrimonio es: no luchen solos. Apóyense con gente que los pueda ayudar a suavizar las cosas y poder ir a ver las escrituras y la bendición que trae un matrimonio establecido en los lineamientos de Dios. Entonces,
Resumiendo esto, el matrimonio no es un juego, sino un pacto a respetar y valorar. Mientras los escribas y fariseos estaban preocupados por el documento, por la controversia, por el divorcio, Jesús estaba ocupado por el matrimonio y resaltarlo a su posición de institución sublime y divina. Vamos a leer el versículo del 7 al 9 de Mateo 19. Dice: y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y ahorita veíamos algo de eso, o sea, qué importante es en este caso, por ejemplo, al hombre o al cónyuge que provoca una situación de esa por cuestiones de orgullo, por cuestiones de no acudir a Dios, por situaciones así. Entonces estamos promoviendo algo que es un pecado, pero que pues es como veíamos, o sea, el hombre saca a la mujer a la calle y entonces por cualquier cosa y entonces hace que la mujer adultere, y el que la toma, como no se disolvió el matrimonio con cosas lícitas de la palabra que las autoriza, entonces ese matrimonio no había sido anulado a los ojos de Dios. Vemos aquí en el 8, y les dijo, les dijo el 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense, ¿por qué mandó Moisés? Moisés no mandó. Dios no manda el repudio, no manda el divorcio. Dios, aún en casos de infidelidad, no te va a decir, ahora sí, divórciate. Él nunca va a decir eso, y nosotros no estamos puestos para decir eso. Estamos puestos para una reconciliación, para llevarnos a las Escrituras, para entender. Y entonces dice el 8, Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones. El problema está en el hombre, en la naturaleza, en la mujer, en la naturaleza caída. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, por eso necesitamos las Escrituras, porque Él ha prometido darnos un corazón nuevo, quitar el corazón de piedra y poner un corazón sensible a la voz de Dios. Y entonces dice, por la dureza de sus corazones Moisés permitió. Y esta es la diferencia. Este es el espíritu del escriba y fariseo, o el legalista o el religioso, que se acerca tentando a las Escrituras y con una falta de conocimiento. Por eso están los dos extremos que hablábamos al principio. Y entonces dice, Moisés permitió, ya vimos por qué, el caos que había, acababan de salir de Egipto, no podían, Dios no quería que poseyeran una tierra limpia, una tierra prometida, con esas maneras de conducirse en el matrimonio y en la vida. Y entonces Dios permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vayámonos siempre al principio. Veamos este tema con lo sublime del matrimonio y el principio que Dios estableció. Dios lo estableció, no estaba pensando en el divorcio, estaba pensando en la necesidad que tiene un hombre y una mujer de casarse. Entonces dijo, mas en el principio no fue así. Y yo les digo, el 9, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces acordémonos que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Nosotros nos hemos equivocado. Tal vez algunos que estén escuchando han pasado por esta situación difícil. Pero cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, por eso el Sermón del Monte es la verdadera interpretación de la gracia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que, a pesar de que han pasado por estas situaciones, procuran un corazón limpio por medio del arrepentimiento. Dice que ellos, al igual que no lo ha pasado, verán o veremos a Dios. Dios es el único que transforma un corazón, y es así que podemos ser fieles al vínculo matrimonial. Yo les digo, Jesús eleva la posición del matrimonio en la que debe estar. Y dice, salvo por causa de fornicación, Jesús permitió el divorcio, solo en caso de infidelidad. Ahora, la fornicación y el adulterio ha sido muy mal entendido. Nosotros lo más natural es que pensamos que la fornicación es
cuando alguien comete un pecado sexual antes de casarse o en el periodo del desposorio o de estar de novios, vamos a decir. Por eso a veces ponen el ejemplo de las personas que piensan así, en el caso de José y María. Pero vamos a ver, y vemos en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver muy breve, de que la fornicación es el término que Jesús usó para tener un mayor alcance de todo lo que involucra la infidelidad, donde está el adulterio, y hay más cosas que se relacionan con eso. Hasta la idolatría era relacionada con las prácticas sexuales impuras. Porque eso envilece, mancilla, destruye la unión de una carne que Él la distinguió. Vamos a ver en este caso si antes la unión quedaba disuelta por la muerte, que era el apedreamiento, hoy se disuelve por el divorcio. O sea, por eso también se reguló, porque ya no podría ser de que por cualquier cosa, y a veces podían hasta mentir de que me fue infiel para con tal de sacarla y que yo poder llevar mi vida. Y entonces ahí era donde viene la regulación. ¿Por qué usó Jesús fornicación y no adulterio en Mateo 5:32 y en el 19:9? Porque es una manera más amplia en el alcance para lo sublime del matrimonio. Fornicación es todo tipo de impureza sexual, física y espiritual, incluyendo el adulterio. Y esto lo podemos demostrar en muchos pasajes del Antiguo Testamento, en el significado del griego y del hebreo. Pero nada más voy a mencionar dos cosas que nos pueden dar una idea. En Números 25, cuando Israel, y eso lo pueden leer en su casa, anótenlo ahí en Números 25, Israel empezó a fornicar con los moabitas o con las moabitas y participar en sacrificios con sus dioses. O sea, era una situación y ahí es donde estaban fornicando, usa el término fornicación. Entonces estaba relacionado siempre con la idolatría. Y entonces, viendo Dios todo eso, cómo se habían mezclado, cómo algo que Él no quería se llevó a un término de exageración. De hecho, cuando el pueblo de Israel, cuando Israel vio eso, Judá también lo vio y no lo consideró y no se arrepintieron y siguieron con eso. Entonces muchas veces se cometen faltas, errores, caemos en situaciones, pero el arrepentimiento, el reconocer, el venir con Dios y decirle la regué, es muy importante de todo corazón para una restauración. Entonces de hecho participaban muchos príncipes en todo esto. Y dice que Dios ordenó que mataran a todos ellos, y fueron en ese día, cayeron 24,000 personas. Ahora yo me pregunto, si en esos 24,000 personas, que muchos eran príncipes, no estamos hablando de jóvenes, no estamos hablando de jovencitos, no estábamos hablando, sino estábamos hablando de que entre eso había gente casada, y usa el término de fornicación. Y en Apocalipsis 2, que aquí sí voy a darle la vuelta, Apocalipsis 2, capítulo 20, versículo 20 al 22. Fíjense cómo se usan los dos términos aquí. Apocalipsis 2, 20 al 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, por eso el significado que Jesús, o la palabra que Jesús utilizó de fornicación, tiene un mayor alcance e involucra más cosas, y no se limita solamente al adulterio. Entonces, Mateo 5:32 no dice que es obligación divorciarse por causa de fornicación o de adulterio. Solo dice que si lo haces por esa causa no es pecado a los ojos de Dios, siempre y cuando sea un hecho comprobado,
con un corazón dispuesto a ver las Escrituras, pero no está diciendo que es un mandato de parte de Dios. Ahora, la otra causa que disuelve el matrimonio es la muerte, y esto es muy claro. Vemos en 1 Timoteo 5:14, quiero que las viudas jóvenes se casen. Y en Romanos 7 también habla, la mujer está ligada por la ley con su marido mientras éste viva. Ahora, Jeremías capítulo 3. También es otro de los capítulos que le encargo que lea ahí en la Biblia. Dios exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento por las impurezas, por la idolatría, por las fornicaciones, por todo eso. El adulterio espiritual. Israel fue infiel en sexualidad, en idolatría, y Dios los soportó mucho tiempo. Nosotros tenemos siempre que ver en cualquier problema el carácter de Dios, el corazón de Dios, cómo Dios nos ha soportado mucho a nosotros, todas las cosas que hemos hecho, y ha sido paciente con cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo así estaba el pueblo, y da evidencia ahí Dios y dice que lo soportó y no quisieron y fueron testarudos y obstinados y perpetuaban ese pecado. Dice el versículo 8 de Jeremías 3:8. Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, simbólicamente Dios se divorció de su pueblo obstinado. Sin embargo, Dios no abandona ese tema. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios paciente. Por eso hacemos bien, familia, en seguir caminando de la mano de Dios, el seguir llevando nuestros matrimonios, o si nuestra condición que hemos pasado por algún divorcio, seguir caminando con un Dios de gracia y de misericordia. Y entonces el versículo 14 y 15, Dios no abandona el tema de querer estar con su pueblo. Y dice el versículo de Jeremías 3, 14 y 15, conviértanse, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión, y las daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Vemos el carácter, el corazón de Dios. Dios es un esposo compasivo y paciente. Y dice que nos ha dado pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Por eso no luches sola, no luches solo. Y si hay conflictos en tu matrimonio, no dejes que estos formen raíces de amargura. Que pase el tiempo. La palabra de Dios dice que no nos vayamos prácticamente a acostar enojados, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni le des lugar al diablo. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces vemos que no debemos de luchar solo, recibir el consejo no recibas el consejo de quien no debas. No recibas el consejo de tu comadre, de tu amiga, contándoles tus asuntos que no conocen al Señor, que no te van a dar un consejo escritural. Porque fuera de resolver el problema se va a complicar. Tampoco obedezcas solamente tus sentimientos, porque si obedecemos nada más a nuestros sentimientos, esto nos va a cegar lo que las Escrituras y lo que Dios quiere. Nuestra función es tratar de restaurar los matrimonios que caen en problemas. Y para ejemplo también tenemos el ejemplo del mismo Dios que soportó con paciencia el pecado de su pueblo infiel, y nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios. Y tenemos también el ejemplo de Oseas y Gomer. O sea, quien cometió adulterio, Gomer, pero Oseas decidió no divorciarse de ella. Y no nada más no decidió divorciarse de ella, sino que fue y la buscó. Y Gomer se arrepintió y regresó con él. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Tienes que divorciarte? No. Él enseña que así como Él estuvo dispuesto, nosotros también. El divorcio no siempre será la mejor opción, pero si el cónyuge, su infidelidad es obstinada y prolongada,
Dios concede a la parte ofendida el derecho de anteponer un divorcio. Conociendo el principio del matrimonio, entonces podemos abordar cada caso en lo particular. ¿Por qué se ha sido instituido el matrimonio? Para reflejar la gloria de Dios. Efesios 5 dice que nosotros debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hombres, nosotros tenemos una responsabilidad, un deber de amar y de entregarnos a nuestras esposas. El matrimonio no es para ver qué es lo que yo recibo, sino es una entrega como Cristo a su iglesia. Y de esa manera la mujer se va a someter como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, familia, iglesia, hay esperanza. Mateo 19:8 dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés no mandó, sino permitió repudiar. Si la razón es la dureza del corazón, por eso decíamos ahorita, bienaventurados los de limpio corazón, hay gracia. Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón nuevo. Quiero terminar con esto. Si tú eres un cristiano, una cristiana, que ya has pasado por esta situación del divorcio y te has arrepentido, debes saber, ya has reconocido a Cristo y el sacrificio de Jesús, debes saber que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de toda maldad, y eso incluye el divorcio. Isaías dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vienen a ser como blanca lana. Tú que has pasado, mujer, hombre, por un divorcio, tú tienes los mismos derechos si conoces a Cristo, si le has entregado tu vida, si te has arrepentido, los mismos derechos que un hijo legítimo. Tú no eres, hombre o mujer, un ciudadano del reino de segunda clase. Pero también quiero dirigirme a aquellos que han pasado por un divorcio y no son cristianos, o sea, no han puesto su fe en Jesucristo. No han rendido su vida a Jesús conscientes, que no han reconocido esa situación y a Jesús como Salvador, y que siguen luchando con sus propias fuerzas y tal vez culpados también por su conciencia. Hay perdón para todo aquel que cree, que se arrepiente y que viene a Jesús. Ven a Jesús. Posiblemente tengas tiempo en la iglesia, pero a lo mejor no has entregado tu vida a Cristo. A lo mejor has sido dominado por tus pasiones, como aquellos que por cualquier cosa y no estaban llevando su matrimonio como Dios manda. Ven a Jesús el día de hoy. Entrégale tus cargas, reconoce tus pecados y deja que Él obre. Él vino a salvar aquello que se había perdido. Pero si tú eres casado, casada, el matrimonio es un pacto de compañerismo. Tu matrimonio está diseñado para reflejar la gloria de Dios. Como esposo, ama a tu mujer así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Haciendo esto, como decíamos ahorita, la mujer se va a someter sin ningún problema, como la iglesia lo hizo con Cristo. Y también quiero por último hablar a los solteros, a las solteras, aquellos que no han contraído matrimonio. Procuren casarse, pero no lo hagan a la ligera. Escuchen los consejos de sus padres. Escuchen los consejos de sus pastores. No tomen decisiones simplemente sentimentales, sino dejen un tiempo para que el Señor permita por medio de diferentes medios hablarles, porque el matrimonio es algo que dura para toda la vida. Es una institución que Dios nos permite disfrutar cuando pasan los años y el matrimonio sigue unido, sigue tomado de la mano, siguen expresándose cosas dulces, agradables, perdonándose las ofensas unos a otros. Entonces, el que fue testigo de ese pacto lo respalda y lo sostiene. Y es por eso que yo no quiero que ninguno de nosotros, cualquiera que sea nuestra condición, nos vayamos con una carga
en nuestros corazones, sino con una libertad, invitándote que cualquier situación que estés pasando, que requiera de un consejo conforme a la palabra, puedes venir, puedes acercarte a nosotros, a mi esposa y a mí, y nosotros con el amor de Cristo, con las Escrituras, con el consuelo de las Escrituras, podemos darte un consejo, pero siempre tratando de ser guiados por el Señor. Y créelo que no nos vamos a espantar. Todos traemos esa naturaleza. No hay uno que no haya pecado, y por eso te vamos a entender. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra. Gracias porque, Señor, de esta manera, conociendo las Escrituras, entonces, y el espíritu de las Escrituras y el espíritu de la ley, entonces podremos abordar cada caso en lo particular, porque tú no nos has llamado a esclavitud. El apóstol Pablo también dio instrucciones en el libro de Corintios acerca del matrimonio, cuando un incrédulo está casado con una creyente y cuando los dos son creyentes. Ahí vienen las instrucciones. No hemos sido llamados a esclavitud, sino a paz hemos sido llamados. Yo bendigo a cada familia, a cada hombre y a cada mujer, especialmente a aquellos que han sufrido, Señor, esta situación de un divorcio. Padre, que sus corazones estén en paz, que la presencia tuya los inunde, que, Señor, podamos ser una iglesia compasiva, pero una iglesia escritural también, porque, Señor, tú prevés todo para las circunstancias en las que estemos pasando. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, y aquellos que nos están viendo, que no se congregan aquí, los invitamos a seguir sintonizados en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, familia, pues los vuelvo a invitar. Ahorita van a aparecer las actividades y los medios donde se van a transmitir entre semana. No lo eches en saco roto. No estamos en cuarentena. Toma seriedad en la palabra de Dios. O sea, con estos medios yo creo que todos tenemos un dispositivo, y deberíamos nosotros honrar a Dios buscando su palabra, y honrar la iglesia también, a la familia de Dios, a tu familia, estando juntos y en armonía. No te pido que te unas a todos los estudios entre semana. Qué bueno que los puedas hacer. Nada más que en el caso de las mujeres, pues netas, nada más no poner tu foto ni tu nombre. Pero los invito a que todos estemos juntos. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús.